Gracias por haber aceptado este espacio de conversación. Eh, este espacio de conversación que se viene realizando desde la Asociación Colombiana de Facultades, Departamentos y Programas de Economía, AFADECO, y precisamente que se hace de manera anual y mucho más en esta celebración del 3 de julio que acabamos de pasar, celebrando el Día del Economista, y que precisamente lo que queremos hacer como asociación es hacer un reconocimiento a la trayectoria de varios economistas reconocidos de las regiones, en este caso del rector de la Universidad de Manizales, el doctor Duván Emilio Ramírez Ospina, para que precisamente nos cuente un poquito acerca como de su vida, su trayectoria y sobre todo, rector, que dejemos como un mensaje muy motivador a todos los estudiantes de economía del país y futuros estudiantes de economía para que sientan un amor por la profesión. Así que, doctor Duván Emilio, muy buenos días y gracias. Bueno, Natalia, muy buenos días. Un saludo muy especial para todas las personas que puedan ver este video. Y pues bueno, muchas gracias por el reconocimiento y por haberme elegido para esta actividad. Bueno, rector, empecemos contándole a las personas que nos están viendo quién es Duván Emilio Ramírez, cómo podría describirse. Bueno, yo creo que Duván Emilio Ramírez es una persona que hace varios años, ya muchos años, decidió algún día estudiar economía. Eh, Después de ese estudio de economía, tuvo la posibilidad de desempeñarse como gerente en algunas empresas de la región. Ha tenido la posibilidad de estudiar mercadeo, de estudiar una maestría en gerencia del talento humano, de estudiar un doctorado en administración, y una persona que le ha dedicado una parte muy importante de su vida a los procesos educativos, toda vez que estoy convencido de que la educación es uno de los mejores sistemas o mecanismos a través de los cuales se puede lograr movilidad económica, movilidad y movilidad social. Fundamentalmente una persona, diría yo, de origen popular, de origen campesino, que gracias a los procesos educativos ha logrado trascender muchas situaciones difíciles en la vida. Muy bien, ahí me voy a detener un poquito cuando dice como de orígenes campesinos, precisamente dónde se crió, dónde nació, con quién vivió. Bueno, fundamentalmente yo soy hijo de un campesino caldense, campesino manizaleño fundamentalmente, que tengo para decir que mi padre nunca aprendió a leer ni a escribir. En su primera cédula decía, manifiesta no saber firmar. Después, digamos que yo me ocupé un poco de que aprendiera por lo menos a firmar. Él realmente poco le veía importancia a este tipo de cosas. Hijo de una madre también, pues obviamente de origen campesino, y que logró estudiar hasta tercero de primaria. O sea que con las actuales circunstancias que plantea el Ministerio de Educación hoy día, donde dice que un alto nivel de, deserción, de probabilidades de deserción lo tienen aquellas personas que tienen una madre con un bajo nivel educativo. O sea, yo sería una persona de esas que tenía un alto nivel de peligro de ser desertor del sistema educativo. Básicamente, nosotros vivimos aquí en la vereda Morrogacho de Manizales, aunque un tiempo vivimos también en el municipio de San José, en Risaralda, cuando eso era, perdón, en Caldas, que cuando eso se llamaba San José de Risaralda, porque era un corregimiento del municipio de Risaralda. Allí, digamos que entre estos dos sectores del departamento de Caldas transcurrió mi vida, aunque soy nacido en Calarcá, que hoy es departamento del Quindío, pero digamos que mi vida ha transcurrido más en el departamento de Caldas. ¿Hay alguna de pronto anécdota que recuerde como de su infancia en la vereda, con sus papás, con sus hermanos o con sus amigos, que de pronto nos quiera compartir, que de pronto le cause, no sé, nostalgia o felicidad recordar? No, a mí, digamos que hoy día me causa, digamos, una sensación, no sé, agradable, una sensación un poco extraña, no sabría describirla exactamente. Por ejemplo, cuando recorro en bicicleta la ruta que hay entre la quiebra del Villar y Morrogacho, es una ruta destapada todavía, y era una ruta que yo recorría de niño caminando, ¿cierto? En muchas ocasiones para hacer algún mandado de la casa o algo. Entonces hoy día la recorro en bicicleta y siempre me trae como recuerdos, no sé si recuerdos, a veces me da nostalgia, otras veces me da como alegría, siento como algo de bienestar, de poder hoy estar en una condición totalmente distinta gracias a mi decisión de dedicarme al estudio
y de formarme y de considerar que el estudio me podía marcar. Una cosa que yo siempre recuerdo con mucho cariño es como la insistencia de mi madre en la educación, ¿cierto? Mi mamá siempre decía, esto lo dije el día que me posicioné como rector, ella siempre decía que hacía todo lo que fuera necesario para que nosotros pudiéramos estudiar, y especialmente cuando se refería a mí decía porque no quería que yo estuviera a la cola de un asadón. Para mí eso siempre lo tengo presente en mi vida y creo que hasta el día que me muera lo voy a tener ahí. Muy bien, muchas gracias por compartirnos eso. ¿Qué es lo que al rector le gusta hacer en el poco tiempo libre que es el que le queda? Pero ¿qué es lo que más le gusta hacer? Bueno, en el poco tiempo libre, a lo que yo más le dedico es a la bicicleta. Digamos que, bueno, a estar con mi familia, obviamente, a compartir con mi familia, pero le dedico mucho tiempo a la bicicleta. Hago bicicleta de ruta y hago bicicleta de montaña también. Y pues disfruto mucho de participar en eventos, en competencias, aunque nunca voy a ganar. Siempre yo voy con la consigna de que primero, pues ya no estoy en condiciones de ganarle a nadie, pero sí voy a ganarle a mis propios miedos, a mis propias faltas de preparación. Y lo que hace que soy rector, infortunadamente, sí he bajado el ritmo de montar en bicicleta porque ya los tiempos no me dan, pero es una de las cosas de las que más disfruto en mi vida. Si pudiera elegir una sola palabra para describirse, ¿cuál sería? Yo diría que constancia, dedicación, es lo que he tenido en mi vida. Y poco mi mamá decía que yo era muy cabeciduro. Yo digo que eso es la constancia, lo que yo me propongo lo logro. Entonces, a eso mi mamá llamaba a ser muy cabeciduro. Muy bien. Ahorita nos contaba un poquito, pues, cómo ha sido como su experiencia, pero cómo llega Duan Emilio a elegir la profesión de economía. ¿Cómo se da como esta conexión con la profesión? ¿Cómo llega? Bueno, digamos que mi conexión con la economía es un poco extraña. Cuando yo era niño, yo siempre tenía en mi cabeza que yo tenía que estudiar. Siempre para mí era claro y yo siempre me preocupaba mucho por los hechos económicos, por lo que pasaba en el mundo. Yo diría que cuando empecé yo a crecer y empecé a vincularme, y yo era tal vez como una especie de bicho raro entre mis compañeros de estudio, de bachillerato, ¿cierto? Porque yo vivía muy ocupado leyendo cosas de lo que pasaban en el mundo, muy ocupado de todo el tema de la Guerra Fría, un poco inicialmente con unas tendencias de la teoría económica marxista. Yo estudié mucho a Marx, estudié mucho todo lo que pasó en la Revolución Cubana. Tal vez en un momento de mi vida yo era experto en historia cubana, me conocía todo el proceso del asalto al cuartel Moncada, todo lo que pasó después, toda la historia del Granma. Conocía mucho sobre la historia de la Unión Soviética, de la historia de la división de Alemania. Bueno, conocía mucho toda esta historia. Y en algún momento de mi vida empecé a decir, bueno, cuando ya llegó la hora de decidir qué estudiar, entonces consideré como que la economía me empezaba a dar muchas luces sobre ese tipo de cosas que a mí me gustaba leer y que estudiaba. Yo tenía una cierta fijación por los libros, eh, todo lo que veía lo leía, y entonces digamos que esto me marcó y me fue orientando un poco hacia el tema de la economía. En su momento entonces fueron mis lecturas de niño, de joven, las que me empezaron a orientar hacia el estudio de la economía. Yo tenía muy claro que quería estudiar economía desde antes de salir del colegio. ¿Dónde estudió el programa? ¿Dónde estudió? Bueno, yo estudié aquí en la Universidad de Manizales. Es importante decir que por mi condición socioeconómica, yo era obrero de una fábrica aquí en Manizales y estudiaba economía en la Universidad de Manizales. Cuando yo ingresé se llamaba Universidad Cooperativa de Manizales. Empecé a estudiar economía acá. Posteriormente, en el año 81, la universidad se transforma. En el año 81 ingreso yo, en el año 82-83 se transforma en lo que era la Fundación Universitaria de Manizales, y pues yo me gradué efectivamente de Fundema, aunque ya después se transforma en la Universidad de Manizales. Pero básicamente acá empiezo mi carrera y acá la termino. Muy bien. ¿Cuál podría decir, rector, que ha sido su mayor logro y mayor reto como profesional? Pues yo creería que llegar a la rectoría de la Universidad de Manizales es un logro muy importante. Yo creo que este es como el proceso ya de cierre de una trayectoria aquí en la universidad. Eh,
y pues ocupar este cargo es un reto importante, y sobre todo que llego en una circunstancia un poco difícil porque llego a la rectoría en plena pandemia y pues a nivel profesional creo que es lo mejor, digamos, el mejor cargo que he tenido, a pesar de que yo pues he estado en otras cosas, digamos que tuve la posibilidad de ser parte de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, fui parte del Consejo Nacional Profesional de Economía, pero ser rector de la Universidad de Manizales para mí, digamos que llegar a dirigir esta universidad a la que llegué como estudiante y en la que he tenido muchos cargos, es un logro muy importante en mi vida. Mm, un poquito como conectado con la pregunta anterior y es, ¿cuál podría decir que es algo de lo que usted se siente muy orgulloso? No solo desde lo profesional, sino también desde lo personal. Yo me siento muy orgulloso de mis orígenes, de dónde vengo. Alguna vez he pensado que si la vida me da la oportunidad de escribir un libro, yo escribiría un libro que pudiera llamarse algo así como que de recolector de café a rector de una universidad, o de hijo de un hombre analfabeta a rector de una universidad, porque pues yo tengo que decirlo, yo recolecté café en los cafetales de Caldas, para ayudarme con mis estudios, y entonces pues eso para mí es una cosa de la que me siento muy orgulloso. Muy bien, rector. Ahora vámonos un poquito como al tema de la formación específicamente en el campo económico. Hoy en día, con el contexto que tenemos, ¿cuál cree usted que es el mayor reto en la formación en el campo económico? Yo creo que el principal reto de la formación de economistas yo creería que de cualquier profesional, lo que tenemos que seguir avanzando es en desarrollar la capacidad de pensamiento. Yo creo que tenemos muchas dificultades nosotros en las universidades y en el ejercicio de las diferentes profesiones, en esa posibilidad de pensar, de tener un pensamiento autóctono, un pensamiento propio, y este se desarrolla solamente a partir del conocimiento. Yo creo que tenemos que avanzar en eso, en que nuestros jóvenes tengan muchas más posibilidades de pensar, y uno necesita tener en su cabeza teoría para poder pensar. Y siempre creo que uno piensa con lo que tiene en la cabeza. Entonces, en la medida en que nuestros jóvenes adquieran conocimientos teóricos, que sean capaces de interpretar las diferentes corrientes y sean capaces de entender lo que significa cada una de esas corrientes de pensamiento, en esa medida podrán desarrollar esa capacidad de pensar, esa capacidad de entender el mundo de una manera distinta. Muy bien. Precisamente, como qué consejo o mensaje le daría usted a los jóvenes que se están formando o que de alguna u otra manera tienen la intención de formarse en el campo económico? Yo les diría a los jóvenes, y es algo que a veces pienso para mí, yo digo que me faltó haber leído más filosofía, haber leído mucha más filosofía durante mi vida. Yo he sido muy buen lector, pero siento que llegué un poco tarde a la lectura de la filosofía y que me faltó dedicarle más tiempo a esto. Entonces yo le diría a los estudiantes, a los que van a estudiar economía, que estudien mucha filosofía, que lean mucha filosofía y que lean mucho. Yo creo que la lectura es la que le da la posibilidad a uno de interpretar el mundo y de entenderlo de una manera distinta. Eh, y que le dediquen más tiempo a leer libros más que al tema de redes sociales. Le diría también a los jóvenes que desarrollen más capacidad de tolerancia frente a los pensamientos de otros. O sea, que entiendan que el mundo no es como uno lo ve, sino que el mundo tiene diferentes formas de verse y de interpretarse, que lo que nosotros vemos del mundo es un recorte de la realidad, y por lo tanto que entiendan que cada persona tiene una forma distinta de ver el mundo, y es debido a lo que esas personas tienen en su cabeza. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es, recuerdo mucho el momento de su posesión como rector, de hecho ha sido como un legado muy fuerte suyo y es el tema de la sostenibilidad. ¿Por qué hablar de sostenibilidad hoy en día? Bueno, mm, digamos que el tema de la sostenibilidad para mí en los últimos años se ha convertido en un tema de lectura, en un tema de reflexión. Tengo algunos escritos sobre esto, eh, y es porque, digamos, por muchas razones. Lo primero, porque debemos garantizar que las organizaciones que existen en el mundo actual sean unas organizaciones que puedan existir
para el mundo futuro. Yo, por ejemplo, cuando pienso en la Universidad de Manizales, hablo mucho de que la universidad ha sido una construcción colectiva y que nosotros tenemos que construir sobre lo construido. Entonces, la sostenibilidad se vuelve allí un factor muy importante. Entonces, cuando yo hablo de sostenibilidad, no solamente hago referencia a la conservación del medio ambiente, aunque es parte de la sostenibilidad. Yo creo que debemos conservar el medio ambiente, que debemos conservar todas las fuentes de vida que hoy tenemos, eh, pero también debemos hablar de otros tipos de sostenibilidad, la sostenibilidad económica, por ejemplo, una organización como esta, que genera más de 1000 empleos, que le ha generado oportunidades de transformación de la vida a más de 30.000 personas. Entonces nos tenemos que ocupar de la sostenibilidad de esta organización, nos tenemos que ocupar de la sostenibilidad de la cultura, de la sostenibilidad de la política, de la sostenibilidad de la ética, de la sostenibilidad de la estética. O sea, creo que hay muchos campos en los cuales hay que trabajar en la sostenibilidad. Y tal vez un elemento que a mí me ha movido a conservar o hablar de la sostenibilidad y tenerlo como un elemento fundamental en mi vida, y que digamos que el término de sostenibilidad lo conocí muchos años después, es tal vez por una preocupación que ha surgido de los mismos orígenes eh, que a mí me correspondieron, ¿cierto? Y es los orígenes campesinos, de ver cómo los campesinos en la época que a mí me tocó vivir cuando no teníamos, por ejemplo, acueducto en la finca, sino que vivíamos, el agua la recolectábamos de los nacimientos y cómo los nacimientos se cuidaban. Entonces, alrededor de un nacimiento no se podía tumbar los árboles que estaban allí, esto había que conservarlo. De todas maneras, alguna forma de conservación de especies y de formas de vida, como por ejemplo se manejaban los diferentes desechos que se producían en las fincas. Digamos que yo no sabía cuando eso que eso era se llamaba sostenibilidad, pero era un elemento fundamental. Entonces yo creo que debemos trabajar mucho en conservar el planeta y en conservar las diferentes formas de vida que en él hay. Muy bien. ¿Cómo quisiera que recordaran a don Emilio? ¿Cuál quisiera que fuera como su legado? Bueno, yo quisiera que a don Emilio Ramírez lo recordaran como un ser humano que, digamos, hizo todo lo que podía para ayudarle a otras personas, que siempre se ocupó de la sostenibilidad precisamente, como un ser humano que siempre comprendía las situaciones de las otras personas y que cuando tuvo la posibilidad de ayudarle a alguien, siempre le ayudó. Como un ser humano honesto, siempre es uno de los elementos que yo rescato y que es parte de la sostenibilidad, y es que los recursos de las organizaciones se queden en las organizaciones y que las organizaciones los usen para cumplir sus objetivos sociales. Así de esa manera quisiera que me recordaran. Muy bien. Ahora, y para finalizar, rector, estamos obviamente en un contexto pues, político latente. ¿Qué le diría usted si tuviese la oportunidad de hablar con el presidente? ¿Qué le diría usted como rector, como economista, pero también como actor social? Yo creo que una de las cosas que siempre, en las que he insistido incluso, cuando me toca hablar de estos temas, que me gusta hacerlo con frecuencia porque yo creo que a pesar de que no he ocupado cargos públicos, ni me he ocupado de ir a procesos electorales de manera directa, creo que tengo un pensamiento político fuerte, bastante arraigado en mí. Eh, Siempre he dicho que a la gente más que darle subsidios, hay que darle oportunidades. Entonces yo lo que le diría al presidente Petro es, ocúpese de generar muchas oportunidades para la gente. No se ocupe tanto de subsidiar, de regalar, sino que ocúpese de que la gente tenga oportunidades de acceso a la educación, de que la gente tenga oportunidades de trabajo, de que la gente tenga oportunidades de desarrollar el tipo de vida que quieren vivir. Yo creo que lo fundamental es la generación de oportunidades. Muy bien, rector. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Yo le puedo decir de manera personal que he sido, creo que nunca se lo había dicho personalmente, y he sido testigo precisamente de las oportunidades, porque precisamente yo soy una persona que usted le dio la oportunidad, así que eso se lo quiero agradecer en este momento. Y bueno, rector, como le comentaba, en el mes de junio, precisamente casi que podemos denominar en el mes de la celebración de los economistas, AFAECO pues quiere hacerle entrega de este pequeño reconocimiento
Esto es un diploma, y me voy a permitir leérselo, dice: la Asociación Colombiana de Facultades, Programas y Departamentos de Colombia, FADECO, otorga un reconocimiento especial a Duan Emilio Ramírez Ospina, rector Universidad de Manizales, exaltando la trayectoria y aporte que como economista ha realizado. Gracias por ser ejemplo para nuestros futuros economistas. 5 de julio de 2022, y bueno, firma nuestro presidente de Junta Directiva, Ana Patricia Hernández, el vicepresidente Diego Fernando Molano y nuestra directora administrativa, Lady Malagón. Así que, rector, muchísimas gracias, un reconocimiento muy merecido. Así que gracias por haber aceptado este reconocimiento y muchísimas gracias por haber compartido este espacio con todos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a FADECO. Quiero decir que la Universidad de Manizales estuvo presente en la creación de FADECO y estuve ahí en la Junta Directiva de FADECO durante varios años, ya no recuerdo exactamente cuántos, pero me agrada mucho recibir este reconocimiento y sobre todo saber que FADECO sigue existiendo y que sigue trabajando en beneficio de la formación de economistas en Colombia. Muchísimas gracias, rector.